Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Andrés Chancosa Carrillo, estudiante de la Universidad Técnica del Norte perteneciente a la carrera de Economía. En este video les hablaré acerca de la experiencia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial enfocados en los cantones de Ecuador. Este tema lo escogí porque es bastante afín a un tema que se expuso dentro del sílabo de la materia de desarrollo económico, el cual era desarrollo territorial, y se me hizo bastante atractivo que todos podamos conocer a través de este medio, el cual es su importancia y en todo lo demás. Pues bien, para el desarrollo de este video tendremos una entrevista con la señora Jenny Rivera, que fue presidenta del GAD en el periodo 2014-2019, en el cual nos expondrá su experiencia en el desarrollo de los PDOT, ya que ella actuó de primera mano. Posteriormente tendremos una exposición y contrastaremos con lo que nos dio la entrevista, con lo que menciona el paper, para así llegar a unas conclusiones y establecer y dar recomendaciones. Pues bien, a continuación vamos con la entrevista. Buenas noches, estamos aquí en la entrevista concerniente al tema de desarrollo territorial con la señora Jenny Rivera, presidenta del GAD de Tumbaviro en el periodo 2014-2019. En primer lugar, le quiero agradecer por prestar su tiempo y espacio para esta entrevista. Pues bien, a continuación vamos a proceder con la entrevista. La primera pregunta consiste en, ¿qué subsistemas forman el sistema territorial para el desarrollo del PDOT? Bueno, primeramente, buenas noches y mil disculpas, creo que tuve algún inconveniente. Bueno, primero quisiera aclarar, ¿no?, de la herramienta fundamental que es el PDOT. Prácticamente la planificación no se puede realizar el plan de ordenamiento territorial sin una debida coordinación entre a nivel provincial, a nivel cantonal y a nivel parroquial. Esta herramienta es fundamental para un trabajo coordinado y sobre todo pues para realizar el plan operativo anual, que eso debemos siempre nosotros manejarnos. Yo diría que prácticamente en este tiempo que yo he estado como presidenta ha sido una herramienta que lo hemos sabido aprovechar entre los pobladores y los sectores turísticos. Bueno, prácticamente aquí lo que más se ha manejado, y pienso que a nivel provincial y cantonal también, son los recursos hídricos que nosotros a nivel parroquial lo tenemos. Los componentes sociales, culturales es lo más fundamental. Aquí nosotros hemos trabajado prácticamente para beneficio de la educación, de salud, prácticamente igual para el desarrollo a nivel, en la cabecera parroquial. No sé si también podemos decir, ¿no?, que este plan de ordenamiento territorial se basa en en un levantamiento en la parroquia para trabajar para el desarrollo de nuestra parroquia. Y ahí es el trabajo fundamental de los pobladores, porque permitimos que se incluyan adultos mayores, niños, jóvenes, personas con discapacidad, para poder ayudar a nuestra gente en el desarrollo, porque nosotros tenemos que basarnos prácticamente en las necesidades de cada comunidad, de cada parroquia, porque nuestro cantón tiene 5 parroquias, en las cuales está Tumbaviro también. Pues bien, ¿y cómo es la elaboración del plan del PDOT? Me imagino de las fases de diagnóstico, planificación, gestión. Bueno, primeramente, claro, nosotros prácticamente trabajamos eh, con contamos con un consejo consultivo, o sea, nosotros contratamos
a técnicos para que nos ayuden para la elaboración. Pero aquí es bien importante el consejo de planificación que se forma entre los pobladores de la parroquia. Este consejo de planificación es el fundamental en este trabajo en sí, porque nosotros como en mi periodo como GAT parroquial, podemos ver desde la oficina quizá lo que no es una necesidad básica para los pobladores. Por eso se conforma un consejo de planificación, donde este consejo de planificación se distribuye para las diferentes comunidades con el consejo consultivo, que serían aquí los técnicos. En base a eso se realiza el PDOT, pero en territorio. Cabe recalcar que nosotros hemos venido coordinando con el gobierno provincial. El gobierno provincial hizo la contratación de los técnicos, o sea, el consejo consultivo. Y nosotros en territorio conformamos el consejo de planificación. Esta es una ayuda que el gobierno provincial nos ha dado a nosotros, ya que nosotros contamos con pocos recursos y no podríamos realizar la actualización del PDOT, porque el PDOT se lo realiza la actualización cada 4 años. Sí, fue el 2011 y 2015, si no estoy mal. Ajá, sí, justamente. Bueno, hoy en día pienso que las nuevas autoridades igual ya deben estar en este nuevo trabajo que se lo realiza en coordinación con los actores sociales de la parroquia y también se coordina con el gobierno cantonal y con el gobierno provincial. Sí, ¿y cómo es la determinación de las unidades territoriales? Bueno, la determinación de las unidades territoriales prácticamente, yo lo que le podría decir es que nosotros aquí nos enfocamos prácticamente realizamos un análisis FODA y vemos Así. prácticamente lo que podemos realizar nosotros. Y en base a eso, establecemos pues las decisiones estratégicas para el desarrollo, el cual vemos la visión y desarrollo estratégico del cantón de Urcuquí y de las parroquias pertenecientes al cantón. No sé si contesté a Sí, su pregunta. sí. ¿Cuál considera usted que es la importancia principal de la elaboración de los PYT en cada cantón? ¿Y qué nos ayuda a conocer y a entender los PYT básicamente? Yeah. Bueno, yo pienso que con este análisis FODA que nosotros realizamos, pues ahí vemos los problemas que tenemos en cada parroquia. Por ejemplo, en mi parroquia, nosotros sí tenemos pues algunos problemas, ¿no? O sea, prácticamente nuestras amenazas son, como decirle, el desliz de tierra que nosotros le llamamos. También tenemos el problema de los cultivos por la sequedad. Entonces, yo pienso que este PDOT nos ayuda bastante a esas necesidades y a ver estrategias para mejorar esta situación. Hoy en día, como sabemos, pues la situación económica está terrible debido a esta situación del COVID. Hay Sí, situaciones igual, así que tenemos en cada parroquia. Ahorita es a nivel mundial lo del COVID, la economía, pero también tenemos problemas en la parroquia en sí que también están afectando. Entonces, eso nos ayuda bastante para poder trabajar, para hacer el plan operativo anual.
y ir analizando con asambleas. Nosotros siempre hemos trabajado con asambleas y eso nos ayuda bastante porque tenemos en el PDOT prácticamente los problemas que tiene en sí la parroquia. Y con eso vamos a ir elaborando el plan operativo anual para ir ayudando a mejorar el desarrollo en sí de la parroquia. Nosotros tenemos aquí un gran potencial, diría yo, ¿no? Como son las aguas termales. Entonces, eso se ha querido dar aquí un cambio, porque ya no nos da la agricultura, pero sí nos puede El turismo. dar el turismo. Entonces, eso, ¿cómo hemos visto? Con el PDOT, de acuerdo al análisis que lo han hecho los técnicos. O sea, vamos metiéndole a la gente que también podemos vivir del turismo, no solo de la agricultura. La agricultura sí nos puede dar, pero sabemos que tenemos el problema del agua, no tenemos agua de riego. Lo poco que tenemos, lo más sirve para las haciendas. Entonces, el agricultor o sea, en sí no es beneficiado de estas acequias. Entonces, es un problema que nosotros tenemos, por eso es importante manejarnos con el plan de ordenamiento territorial. Ya. Cuando se elaboró el PDOT, ¿hubo percances o problemas que se daban para la elaboración? Sí, algunos problemas prácticamente en la administración anterior del 2009, me parece que es del 2009. Claro. Ahí es donde salió ya que se tiene que elaborar Sí. el PDOT. Entonces ahí prácticamente como empezaban a realizar esto, se lo hizo desde la oficina. Y ese fue un problema muy grande para la parroquia, porque no nos enfocábamos al problema que tenía la parroquia. Simplemente lo pusieron por poner, porque quizá la parroquia, habían parroquias que se nombraban en el PDOT, parroquias de otros cantones, simplemente hicieron copy y paste y ya. Entonces, ese sí fue un problema. Y en esta administración que yo estuve, también lo tuvimos porque habían técnicos que no venían a campo, al sector, y lo realizaban desde la oficina. Ese era un gran problema. Y otro de los problemas también era eh, cambiarles de chip a las personas, porque estaban los pobladores acostumbrados de que las autoridades lo decidan, lo que creían que era conveniente. Y sí logramos cambiar bastante, diría yo, porque hoy en día los pobladores ya como que se interesan en sí de su parroquia, porque al ver el desarrollo de la parroquia es el desarrollo de los seres humanos también. Entonces ahí empezaron ya como más a participar, más a apoyar, y con el Consejo de Planificación nos enfocamos un poquito más también en la gente, porque ya empezaron como a ellos también a intervenir, a ver qué opciones podemos dar y a ir a campo, a territorio con los técnicos. Entonces ya íbamos cambiando y pienso que en esta administración igual lo deben estar haciendo igual en territorio. Sí. Y esos son los problemas que siempre se ha tenido. Ya. ¿Y cuál consideraría usted que se debe mejorar para una elaboración correcta del PDOT? ¿Sería la participación en campo directo? Claro, pienso que para mejorar se debería hacer el plan de ordenamiento territorial en territorio, en campo. Eh, si es de pasar quizá 8 días, 15 días en territorio, realizarlo, porque esa es una ayuda, porque ahí van a palpar los técnicos verdaderamente el problema de la parroquia, las fortalezas, cómo podemos, o sea, lograr un mejor desarrollo en sí en la parroquia. Ya. Y bueno, para finalizar, la última pregunta.
Sabemos que el PDOT establece decisiones estratégicas de desarrollo. ¿Cuál sería su visión de desarrollo estratégico del Cantón Urcuquí y de la parroquia de Tumbaviro que usted tuvo más presencia, por decirlo así? Bueno, como yo había dicho, pues el PDOT establece decisiones estratégicas en desarrollo de cada sector. Yo pienso que aquí lo fundamental es trabajar entre todos, entre el gobierno provincial, gobierno cantonal, gobierno parroquial, para sacar un mejor producto, diría yo, ¿no? Del PDOT, porque solo ahí podemos unirnos y sacar buenas decisiones y buenas opciones o buenas estrategias para beneficio en sí de cada sector. Ya, listo, esas son las preguntas. Muchas gracias en serio por su tiempo y su participación. Fue de gran ayuda para la elaboración de este trabajo. Más bien, muchas gracias. Yo le agradezco bastante a Andrés que me haya tomado en cuenta en esta entrevista, ya que sí, pues se ha visto y usted también ha estado un poquito apegado acá a la parroquia y ha visto también el Sí. trabajo y las necesidades que hemos tenido aquí en el sector. Muchas gracias también, Andrés. Pues bien, después de la maravillosa entrevista que nos brindó la señora Jenny Rivera, pasaremos a hacer el respectivo contraste y análisis del mismo en torno al tema que escogí, que es la experiencia de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial enfocados en los cantones de Ecuador, que fue un paper escrito por Manuel Benavet Fernández de Córdoba y Lorena Vivanco Cruz. Pues bien, en esto trataremos de analizar los distintos puntos de vista que se dan entre el paper y la experiencia de la señora Jenny Rivera, que nos supo ayudar bastante con, con la entrevista. Pues bien, para esto tenemos dentro de los temas abarcados del paper, la introducción, obviamente, posteriormente la organización político-administrativa y el ordenamiento territorial, la experiencia planificadora cantonal, la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo y el futuro de la planificación en la escala cantonal y metropolitana. Posteriormente, la articulación de los PIOT entre sí con el plan de desarrollo. Posteriormente, con el análisis y contraste, por así decirlo, y finalizaremos con conclusiones y recomendaciones. Pues bien, como introducción tenemos que los gobiernos autónomos descentralizados han desarrollado hasta la fecha dos procesos de planificación de los PDOT en el 2011 y en el 2015. Pues bien, en muy poco tiempo los GAT han aprobado por dos veces sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es decir, los PIOT, introduciendo la planificación en la gestión pública y un método racional y transparente de seguimiento y evaluación. Pero cabe también recalcar aquí que no obstante, se debe señalar que la técnica planificadora no ha sido en términos generales satisfactoria, pues solamente algunos PDOT han destacado por la calidad de sus contenidos y por otra parte la indefinición de la legislación respecto al procedimiento de articulación no ha posibilitado una adecuada vinculación de los distintos planes entre sí. Pues bien, haciendo un recorderis acerca de la entrevista, podemos ver que nos mencionaba que muchas veces el desarrollo de los PIOT se daba de forma escrita y no de primera mano, es decir, en el campo. La organización política administrativa y ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial del Estado se efectúa a través de la Estrategia Territorial Nacional, que es un instrumento inserto en el Plan Nacional de Desarrollo, en tanto que los GAT se realiza a través de los PDOT. Muy cierto. El PDOT, por tanto, es un instrumento de competencia de los GATs que tiene distinto alcance a cada nivel de gobierno. Por ende, es muy importante conocerlo a nivel local. El ordenamiento territorial se establece por referencia a una política pública que integra a diferentes sectores y que tiene por objeto su adecuada organización para el mejor uso y aprovechamiento y protección del territorio. La organización político-administrativa y el ordenamiento territorial. Para esto menciona que clasificar todo el suelo cantonal o digital en urbano y rural, definir el uso y gestión del suelo, identificar también los riesgos naturales y atrópicos de ámbito cantonal y distrital. Aquí podemos encontrar que la señora Jenny Rivera nos mencionó algunos problemas que se daba dentro de la parroquia de Tumbaviro, que era como el deslizamiento de tierra, el que no hay agua para los regadíos, entre otros. Esos son temas que se analizan para el desarrollo de los PDOT.
además de que fomentar la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, que son puntos estratégicos para el desarrollo, además de establecer garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos, que son sumamente importantes y de primera necesidad para todas las personas, y a los espacios públicos de toda la población. Formalmente, el contenido del PIOT debe instrumentarse de acuerdo al artículo 42 del COPFP, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Mediante el siguiente contenido, una propuesta debe considerar la visión de mediano plazo, los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, metas deseadas, indicadores y programas que faciliten la rendición de cuentas y el control social que se da al final de cada año. El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias también. La experiencia planificadora cantonal. El proceso de planificación llevado a cabo por los GAT se ha considerado de acuerdo con las determinaciones establecidas en el COTAD y en el COPFP. Los GAT aprobados los PIOT con los contenidos que para los mismos establecían los artículos del 41 al 50 del COPFP. Además de que el mandato inexcusable de realizar esta planificación chocaba con la falta de experiencia en una práctica planificadora que solamente contados cantones habían desarrollado en el pasado y con la carencia profesionales versados en la materia. Esto podemos ver que se nos mencionó en la entrevista muy claramente de que se daban este tipo de problemas. En la fase diagnóstico. La inadecuada metodología de realización diagnóstico de cada uno de los componentes con sus respectivos subcomponentes que a juicio de guía han de ser consideración del plan, desvinculados unos de otros y que al final, si han de resumir en un diagnóstico integrado, no deja de ser un propósito más que metodológico. Por otra parte, cabe mencionar que el diagnóstico debe ser siempre intencional. No se efectúa un diagnóstico desde presupuestos neutrales, sino dirigidos a una finalidad y siempre a partir de unos objetivos que se plantean al principio y que se deben seguir a cabalidad. Por otro lado, todo el proceso de planificación parte también de una teoría sobre el territorio y sobre su funcionamiento y el análisis y el diagnóstico. Se dirige siempre a comprender cuáles aspectos positivos, potencialidades, problemas aquejan un determinado ámbito territorial. Esto pudimos apreciarlo mejor de primera mano por la boca de la señora Jenny Rivera, que mencionaba cada uno de estos aspectos en la parroquia de Tumaviro, que se fueron potenciando. Seguimos con la fase diagnóstico. La realidad genera problemas, amenazas, oportunidades, es decir, un análisis FODA primeramente en la fase diagnóstico. El político trabaja con problemas y la población obviamente sufre problemas. Es un concepto muy práctico que aterriza la planificación y reclama la realidad misma. Los problemas reales cruzan los sectores y tienen actores que se benefician o perjudican con ello. En torno de problemas es posible la participación ciudadana, en torno de sectores es imposible. Los actores del juego social lidian con problemas, no con sectores, quizás por la magnitud de la guía reflejada en los extensos documentos de los planes. Está considerada conveniente proponer una jerarquización de problemas mediante una matriz de Wester o una matriz de valoración de problemas. Los objetivos del diagnóstico conducen a la determinación de las propuestas sin necesidad de jerarquizar problemas. Menciona que de la necesidad de implicación de diferentes instituciones y niveles administrativos tienen normalmente objetivos y prioridades diferentes, porque la resolución de un problema depende a veces de la resolución de otro problema, incluso de orden menor o secundario, ya que en la mayoría de los casos los problemas están concatenados. Finalmente, la propuesta, según Manuel Benavente y Lorena Vivanco, los autores del paper, mencionan que si tampoco se incluye la justificación de las propuestas, se produce un salto en la lógica del plan, pues el diagnóstico lo que nos muestra es una determinada situación, pero no cómo resolverla. Esos sí son enfocados en cada GAT que empiece su planificación para afrontar y resolver problemas. Sigamos. Una determinada situación, pero no cómo resolverla. Y los proyectos de inversión y las determinaciones normativas de la ordenanza nos dirán lo que vamos a hacer, pero no por qué se ha tomado esa decisión y no otra.
Como se sabe, un problema puede ser resuelto con soluciones, diferencias y el plan debe justificar su opción, porque además tiene efectos y consecuencias jurídicas. Modelo de gestión. Lo más importante del modelo de gestión es que por este motivo el plan se aprueba sin saberse muy bien cuál es su contenido. Es un problema que nos mencionaban que tenían otros cantones con acceso a recursos un poco más limitados. ¿Cuál es su contenido? Es lógico que tampoco se sepa cómo se va a gestionar y de ahí que en el documento del plan se ofrezcan normalmente unas breves indicaciones, por lo demás obvias y generales, de lo que debe ser el modelo de gestión. Es un problema de que la mayoría se hacen en escritorio y solo lo llenar por llenar, como se lo mencionó. Pero lo importante es que dentro de la entrevista, como se mencionó, algo para mejorar esto es conseguir los datos de primera mano, es decir, yendo al ámbito local, al territorio, estando ahí presente para poder entender y comprender cómo funciona la sociedad y a qué apunta el desarrollo territorial y cuáles son las perspectivas que se pueden ofrecer y cuáles son a futuro lo mejor que le convenga para un buen desarrollo territorial acerca de una parroquia y de los GATS. Por fin tenemos la DOTUX, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y el futuro de la planificación en la escala cantonal y metropolitana. Aquí hace un pequeño paréntesis en cuáles son las diferencias. El plan urbanístico, cualquiera que sea su denominación, es el plan de escala municipal, clasifica y califica el suelo. Por el otro lado, el plan de ordenamiento territorial es el plan que establece las grandes directrices de orden territorial, las infraestructuras de carácter supramunicipal y protecciones de espacios de ámbito supramunicipal, bien sea por sus valores naturales o por motivos de riesgos naturales y atrópicos. Finalmente, de acuerdo a la LOTUX y el PUX, que el PUX es Plan y Uso y Gestión del Suelo, tiene un componente estructurante y otro urbanístico. Cabe recalcar que aquí se identificarán los riesgos naturales y atrópicos de ámbito cantonal o distrital, además de que fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y accesibilidad del medio urbano, que son súper importantes para el desarrollo territorial, ya que todas las personas necesitan estar bien y tener un buen ambiente, aunque sea hasta para trabajar, como es decir, en las carreteras para que puedan transportar. Eso es un problema que se dio en la parroquia de Tumbaviro, como se mencionó, el problema del deslizamiento de tierra, que, y además de la sequía de agua, que ese es un problema que tienen que desarrollar, pero ¿cómo? A partir de las PIOT, que es una visión general y un poco más específica para que se puedan enfocar en lo importante de todo dentro de la parroquia. Las decisiones de ordenamiento territorial de uso y ocupación del suelo de este nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de otros niveles de gobierno. Cabe mencionar que aquí también los GAT están adecuados para implementar otras formas o otros caminos para el desarrollo, como en el caso de Tumbaviro, que cuenta con la empresa Tichachimbiro, que es un ente turístico. Y como se mencionó, si la agricultura en caso no llega a funcionar, es posible y lo más certero y eficaz irse por otras ramas, como en este caso fue el turismo, que es lo mejor, ya que así se brindará un desarrollo territorial además, en el que se podrá crecer más económicamente dicho territorio y en que beneficiará sobre todo a los pobladores de dicho territorio, que es lo más importante. Finalmente, la identificación y localización de infraestructuras de transporte, comunicaciones, agua segura, saneamiento adecuado, gestión integral de residuos, energía y de equipamientos de escala cantonal y supracantonal sobre una base adecuada de relación funcional entre zonas urbanas y rurales es lo importante. No cabe duda tampoco que la normativa debe formar parte del contenido del plan y no elaborarse posteriormente. Sustantiva, en los nuevos PIOT será mucho más necesario estos aspectos que se los acaba de mencionar y como también se los mencionó en la entrevista, que es francamente ir al lugar y tener los datos de fuente primaria, es decir, estar en el campo. Finalmente, las conclusiones. Lo adecuado será que se construya desde un análisis integral la realidad territorial. La mayoría de los PIOT muestran una desconexión entre el diagnóstico y la propuesta, que además debiera tener implícita la normativa del plan.
Lo que se sancionó en muchos casos fue la ordenanza de aprobación del plan, pero no el componente normativo que involucra las determinantes de uso y ocupación de suelo de los planes cantonales. Y por tanto, es razonable que los GAT sepan que la normativa debe formar parte del contenido del plan y no elaborarse posteriormente. La complejidad de los planes urbanísticos involucra también la necesidad de la ciudadanía conozca los derechos que le asistan respecto al derecho del plan, que debe dar una visión y objetivos a mediano y largo plazo de aquello que debe ser el territorio las ciudades y su entorno rural. Bien, y finalmente las recomendaciones que mi parte son, como se mencionó en la entrevista, y lo vengo repitiendo seguidamente aquí, es que para los PDT los datos se obtengan de primera mano, es decir, que estén en el campo ahí con las personas recaudando información y no solamente a través de un escritorio y solamente, como se mencionó, llenar por llenar. Además de que se debe cambiar el chip en las personas para que puedan y sepan eso, que colaborar con esto les beneficiará, ya que como se mencionó en el último conclusión, es que con esto se da una visión y objetivos a mediano y largo plazo de aquello que debe ser el territorio de las ciudades y su entorno rural. Es decir, que va encaminado al desarrollo y progreso de todas las personas de la sociedad, que es lo más importante, ya que muchas personas de eso podrán tener un empleo, lo cual les ayudará muy significativamente a su economía, ya que podrán salir en casos muy especiales de la pobreza, lo cual es que se busca. Y esto es mi análisis que di acerca del paper, lo cual fue bastante que el paper se apega bastante a la realidad. Sinceramente fue un paper que se nota que fue hecho eso de primera mano con las personas, de que estuvieron ahí y saben de lo que hablan básicamente. Eso es todo. Muchas gracias y gracias por el espacio.